Ok, ya estoy grabando. Bueno, estudiantes, buenas tardes. Espero que estén todos y todas muy bien. Hoy nos toca terminar de ver los temas del capítulo 10. Vamos a empezar haciendo el problema 15 del capítulo 10 que se encuentra en la página 280 del libro, en el capítulo 10, ¿verdad? Dice, una rueda de molino tiene la forma de un disco sólido uniforme de 7 centímetros de radio y 2 kilogramos de masa. Parte del reposo y acelera uniformemente bajo la acción del momento de torsión constante de 0.6 newton por metro que el motor ejerce sobre la rueda. ¿Cuánto tarda la rueda en alcanzar su rapidez operativa final de 200 revoluciones por minuto? ¿Cuántas revoluciones da mientras acelera? Entonces, el disco del molino, ¿verdad? O la rueda del molino, bueno, es un disco. Hay que imaginarse algo así, ¿verdad? Tiene un radio R. El radio es de 7 centímetros y tiene una masa de 2 kilogramos. Hay un motor, ¿verdad? Y el motor está aplicando un torque de 0.6 newton por metro. Recuerden que el torque es lo que a veces llamamos también el momento de torsión. De hecho, el término correcto es el momento de torsión, pero tal vez por decirlo más rápido digo torque. Y nos dice que parte del reposo. La rapidez angular inicial es de 0. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar la rapidez operativa final de 200 revoluciones por minuto? Hay que entender entonces que la rapidez final que estamos buscando es justamente esa, de 200 revoluciones por minuto. Aunque nos va a convenir en algún momento convertir esta cantidad a unidades de radian por segundo. Entonces, para hacer eso tenemos que empezar con la ecuación de torque neto. La ecuación del torque neto lo que dice es que la suma de todos los torques que actúan sobre un cuerpo es igual a el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular de ese cuerpo. Esta ecuación nos va a resultar útil porque nos va a permitir calcular el momento, nos va a permitir calcular, perdón, la aceleración angular y con ello podremos entonces deducir, ¿verdad?, cuánto tiempo requiere el molino para alcanzar determinada rapidez angular. Sin embargo, antes de eso hay que revisar el momento de inercia. El momento de inercia que tenemos que utilizar es aquel que corresponde a un disco sólido que gira sobre su centro. Entonces, tienen que revisar la tabla 10.1 del libro, esa tabla, perdón, la tabla 10.2, que se encuentra en la página 261. Esa tabla es muy útil, ¿verdad?, para ese tipo de problemas. En esa tabla nos dicen que el momento de inercia alrededor del centro de masas para un disco sólido, un cilindro sólido, es 1/2 por la masa por radio al cuadrado. Esa fórmula es válida para un cilindro sólido, pero no va a ser válida, por ejemplo, para un anillo o para una esfera o para una barra, ¿verdad? Entonces hay que saber en qué casos hay que usar esta fórmula y cuándo no. Por lo tanto, cuando yo lo utilizo en esta ecuación, yo tomo el momento de inercia en torno al centro de masas y me queda que el torque es igual a 1/2 por la masa por el radio del disco por, bueno, el radio al cuadrado por la aceleración angular. Y de ahí obtengo que la aceleración angular es igual al torque dividido entre 1/2 por la masa por el radio al cuadrado.
con todas las cantidades en sus respectivas unidades, ¿verdad? Obviamente, la masa tiene que estar en kilogramos, ya lo está, y el radio tiene que estar en metros. El radio va a ser igual a 7 por 10 a la menos 2 metros. Entonces esto me da 0.600 newton por metro dividido entre 1/2 por 2 kilogramos por 7 por 10 a la menos 2 metro al cuadrado. Y esta cantidad va a estar en unidades de radián entre segundo al cuadrado. Entonces esto es 0.6 entre 1/2 por 2 por 7 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Me queda que es igual a 122 radianes entre segundo al cuadrado. Luego, a partir de acá, esto se convierte en un problema de movimiento circular acelerado. Movimiento acelerado. Ya sabemos que la rapidez angular inicial es de 0. Sabemos que la rapidez angular final es de 200 revoluciones por minuto. Para convertir esto a radian entre segundo, multiplico aquí. Una revolución es igual a 2pi radianes, ¿verdad? Y un minuto es igual a 60 segundos. Entonces hago la conversión, calculo cuánto es 200 por 2pi entre 60. La calculadora me va a decir que esto es igual a 20 tercios de pi, ¿verdad? Radianes entre segundo. Sin embargo, recuerden que es necesario a veces convertir las cantidades a notación decimal para poder dejar constancia de la cantidad de cifras. Esto tendría que ser igual a 20.9 radianes entre segundo al cuadrado. Redondeado, ¿verdad? Es 20.9. Sabemos que la aceleración angular alfa es igual a 122 radianes entre segundo al cuadrado. Me falta calcular el tiempo. De todas las fórmulas de movimiento circular acelerado, la que me sirve en este caso es la que dice, ¿verdad?, que la rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más alfa por t. Esto se convierte en tiempo igual a rapidez angular final menos rapidez angular inicial entre alfa. O sea, es igual a esto es 20.9 radianes entre segundo menos 0 entre 122 radianes entre segundo al cuadrado. Y el tiempo me queda que es igual a 0.171 segundos, ¿verdad? Ese sería el tiempo que nos toma alcanzar esa rapidez angular. Es un tiempo corto, ¿verdad? Tomando en cuenta el hecho de que la aceleración angular es muy grande. También pregunta, ¿cuántas revoluciones da mientras acelera? Es decir, ¿cuántas revoluciones recorre durante este tiempo? Para contestar eso, nosotros podríamos utilizar esta ecuación, la que dice que z final menos z inicial es igual a la rapidez angular inicial por el tiempo más 1/2 por alfa por tiempo al cuadrado. Recordando que la rapidez angular inicial es 0 y recordando que esto que está acá
es igual al desplazamiento angular. Entonces yo podría escribir esta ecuación como que delta z es igual a 1/2 por alfa por tiempo al cuadrado. Es decir, es 1/2 por 122 radianes entre segundo al cuadrado por 0.171 segundos al cuadrado. Y eso nos da 1.78 radianes. 1.78 radianes es el desplazamiento angular. Sin embargo, hay que ver cómo lo convertimos a unidades de revoluciones. Entonces, habría que multiplicar por, ¿verdad? Ponemos aquí entonces que 2pi radianes, 2pi radianes es igual a una revolución. Entonces, el desplazamiento angular es de 1.78 entre 2pi es 0.283 revoluciones, lo cual quiere decir que durante ese tiempo ¿verdad? Ni siquiera alcanza el tiempo para poder dar una revolución. Lo único que logra alcanzar es una fracción de revolución. Muy bien. Vamos a ver, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Vamos a continuar con la sección 10.7, que habla acerca de la energía cinética rotacional. Ustedes saben que la energía cinética es la energía que está asociada al movimiento de los cuerpos. Pero bueno, a partir de este momento, nosotros tenemos que distinguir entre la energía que está asociada al movimiento traslacional de los cuerpos y la energía que está asociada al movimiento rotacional, o sea, el movimiento de los cuerpos que giran sobre sí mismos. Entonces, la energía rotacional, la energía cinética rotacional, es igual a 1/2 por el momento de inercia por la rapidez angular al cuadrado. Que esta fórmula, en cierta manera, nos recuerda, ¿verdad? La fórmula para la energía cinética traslacional. La energía cinética traslacional era 1/2 por la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces, aquí nosotros establecemos, ¿verdad? Una analogía. Podríamos decir que la masa desempeña un papel semejante al que desempeña el momento de inercia y decir también que la rapidez desempeña entonces un papel semejante al que desempeña la rapidez angular. Entonces, ambas energías dependen de algún tipo de rapidez, ya sea la rapidez traslacional o ya sea la rapidez angular. Vamos a ver un ejemplo de esto para aplicarlo a un problema de física. Vamos a hacer el problema 25. Les voy a pasar la fotografía. El problema 25 se encuentra en la página 281. El problema 25 dice así.
barras rígidas de masa despreciable que yacen a lo largo del eje y conectan tres partículas, como muestra la figura, ¿verdad? La figura nos muestra la masa y la ubicación exacta de cada una de esas partículas. Hay que suponer que la barra no tiene masa. O sea, que la barra lo único que hace es conectar a las masas entre sí, pero la barra como tal no tiene inercia. Entonces, aquí está el eje X. Aquí yo tengo a una de las esferas o de las masas. Aquí tengo a la otra y aquí tengo a otra. Vamos a poner un nombre a cada una de ellas, aunque el problema no se los dé. Vamos a decir que esta de acá va a ser M1. Vamos a decir que esta de acá va a ser M2. Y vamos a decir que esta otra de acá va a ser M3. M1 vale 4 kilogramos. M2 vale 2 kilogramos. Y M3 vale 3 kilogramos. Esto de acá se puede interpretar como si fuera el eje Y. Pues la masa 1 se encuentra en la ubicación Y1 igual a 3 metros. La masa 2 se encuentra en la ubicación Y2 igual a menos 2 metros. Y la masa 4 y la masa 3, perdón, se encuentra en la ubicación Y3 igual a menos 4 metros. Dice, el sistema da vueltas en torno al eje X con una rapidez angular de 2 radianes por segundo. Por eso es que el dibujo tiene esta flechita así, ¿verdad? Donde dice que da rapidez, o da vueltas con una rapidez angular omega de 2 radianes entre segundo. Encuentre A, el momento de inercia en torno al eje X. B, la energía cinética rotacional total evaluada a partir de un medio de I por omega al cuadrado. Y C, la rapidez tangencial de cada partícula. Y D, la energía cinética total evaluada a partir de la sumatoria de un medio por las masas por las velocidades al cuadrado. Compare las respuestas para energía cinética en los incisos A y B. Entonces, vamos a calcular primero el momento de inercia. El momento de inercia para partículas puntuales. Recuerden que cuando yo tenía una distribución continua de masa, tenía que calcularlo con una integral. Yo no he utilizado ese baño en todo. Perdón, disculpen el micrófono, por favor. Yo no he trabajado en todo el día hoy, eso está desde la noche. Ay, pues, ¿por qué no lo jaló la Andrea? Muy bien, entonces, la fórmula dice que el momento de inercia es igual a la sumatoria de cada una de las masas por la distancia con respecto al eje de rotación al cuadrado. Hay que interpretar lo que representa esta R, ¿verdad? En este problema, yo tengo tres masas y entonces esta distancia Hola, estudiantes, disculpen la pausa, pero es que tuve un problema con el internet, pero ya regresé. Vamos a ver no, qué problema, se me fue la imagen. Eh, pero lo que les estaba diciendo antes de que tuviéramos la interrupción era que las distancias R, ¿verdad? Son las distancias que ustedes miden desde el eje de rotación hasta el punto donde se encuentra cada una de las masas. Ahora, el eje de rotación, en este caso es el eje X. Sabemos que la rapidez angular es de 2 radianes entre segundo. Entonces, el valor de R1 va a ser igual entonces a 3 metros. Porque los 3 metros representan la distancia que ustedes miden entre el eje X
y el lugar donde se encuentra la masa M1. La distancia R2 sería entonces de 2 metros. No es negativo, es positivo, porque es la distancia, o mejor dicho, el valor absoluto de la distancia que hay entre el eje X y el punto donde se encuentra la masa 2. Y finalmente, la distancia R3 sería de 4 metros, por la misma razón, ¿verdad? R3 es igual a 4 metros. Por lo tanto, el momento de inercia para la parte A es igual a la masa 1 por R1 al cuadrado más la masa 2 por R2 al cuadrado más la masa 3 por R3 al cuadrado más, bueno, más la masa 4 si hubiera, pues ya hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces el momento de inercia es igual a 4 kilogramos por 3 metros al cuadrado más 2 kilogramos por 2 metros al cuadrado más 3 kilogramos por 4 metros al cuadrado. El momento de inercia, entonces, es igual a 4 por 3 a la 2, más 2 por 2 a la 2, más 3 por 4 a la 2, es igual a 92 kilogramos por metro al cuadrado. Recuerden que el momento de inercia se tiene que medir en unidades de kilogramo por metro al cuadrado. Entonces, ese sería el momento de inercia del sistema. Ahora la pregunta B, me están pidiendo que calculemos la energía cinética rotacional total evaluada a partir de un medio de I por omega al cuadrado. Muy fácil. La energía cinética rotacional es igual a un medio por el momento de inercia por la rapidez angular al cuadrado. Entonces me queda que es igual a un medio por 92 kilogramos por metro al cuadrado por omega. Omega es entonces 2 radianes entre segundo, ¿verdad? Al cuadrado. Esta cantidad me va a quedar en unidades de joules, porque es una energía. Me queda que es igual a 184 joules de energía. 184 joules de energía cinética rotacional. Ok. La parte C dice calcula la rapidez tangencial de cada partícula. Recordemos que estamos en el problema 25, ¿ok? La rapidez tangencial para cada partícula se calcula multiplicando la distancia con respecto al eje de rotación por la rapidez angular. Eso quiere decir, por ejemplo, que la rapidez para la partícula 1 va a ser igual, V1 igual a R1 por omega. Es decir, va a ser igual a 3 metros por 2 radianes entre segundo. Y esto nos va a dar 6 metros entre segundo, ¿verdad? La rapidez para la partícula 2 va a ser igual a R2 por omega. R2 es 2 metros. Omega es 2 radianes entre segundo. Me va a dar 4 metros entre segundo. Les pido me disculpen si hay mucho ruido. En mi casa empezó a llover muy fuerte. Si por alguna razón se escucha mal, me avisan y yo trato de ver cómo lo arreglo, ¿de acuerdo? Por último, la rapidez para la partícula 3, V3, es igual a R3 por omega. R3 es 4 metros. Omega es 2 radianes entre segundo.
Ven que el omega es la misma para todos, porque todas las masas giran con la misma rapidez angular con respecto al centro. Esto me va a dar 8 metros entre segundo. Entonces ya con eso contestamos la pregunta C. La pregunta D dice, calcule la energía cinética total evaluada a partir de un medio. Bueno, en realidad es la sumatoria de un medio por las masas por las velocidades al cuadrado. Esta definición es realmente la energía cinética translacional del sistema. Ahora, vamos a demostrar que este procedimiento me va a dar a mí como resultado el mismo valor que la energía cinética rotacional que calculé para la parte B. Esto sería igual, ¿verdad?, a un medio por M1 por V1 al cuadrado, más un medio por M2 por V2 al cuadrado, más un medio por M3 por V3 al cuadrado. Esto da, entonces, un medio por M1, que son 4 kilogramos, por V1 al cuadrado, que es 6 metros entre segundo al cuadrado, más un medio de M2. M2 son 2 kilogramos por V2 al cuadrado. V2 eran 4 metros entre segundo al cuadrado, más un medio de M3 por V3 al cuadrado. Un medio de M3, que son 3 kilogramos, por V3, que son 8, ¿verdad? 8 metros entre segundo a la 2. Solo para verificar cuánto nos da. Un medio por 4 por 6 a la 2, más un medio por 2 por 4 a la 2, más un medio por 3 por 8 a la 2. También nos va a dar entonces 184 joules. Ambas respuestas dan la misma cantidad. ¿Sí? Justamente la pregunta E dice, compare las respuestas para energía cinética en los incisos A y B. Lo que acabamos de demostrar es que la energía cinética da el mismo resultado si yo lo calculo a partir de los valores translacionales o a partir de los valores rotacionales. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo, ¿verdad? La fórmula que utiliza para calcular la energía cinética rotacional proviene de la fórmula más fundamental para calcular la energía cinética translacional. De hecho, les recomiendo que se lean la descripción de esa derivación que hace el libro en la sección 10.7 en la página 267. Pero al final, digamos, la conclusión a la que llegamos es la siguiente. O sea, la conclusión que llegamos a la pregunta E, ¿verdad? Es que la energía cinética rotacional de un sistema que se encuentra solamente en movimiento rotacional es igual a la energía cinética translacional de cada una de sus partículas sumadas. Esta afirmación que acabo de hacer no se cumple, o no se cumpliría porque en este caso no es, pero no se cumpliría. Esto no se cumpliría para un cuerpo que experimenta al mismo tiempo una rotación
y una traslación por el espacio. Hay situaciones donde tenemos cuerpos que al mismo tiempo rotan sobre ellos mismos y se trasladan por el espacio. Un ejemplo bastante fácil de esto ocurre, por ejemplo, con las ruedas de un carro. Cuando un carro se mueve sobre la autopista, sus ruedas giran sobre ellas mismas y tienen, por lo tanto, movimiento de rotación. Pero además, el carro está trasladando constantemente su centro de masa de un lugar a otro por la carretera. Entonces, eso también involucra un movimiento de traslación. Vamos a ver que cuando un cuerpo tiene movimiento de traslación y movimiento de rotación, la fórmula para calcular la energía cinética es un poquito diferente. ¿Okay? Ahora, nosotros estamos describiendo la sección 10.7. Según la carta del estudiante, la sección 10.8 no va a ser evaluada. Entonces nos la podemos saltar. Sin embargo, aún así, les recomiendo que la lean porque en esa sección viene una tabla de resúmenes muy útil donde se establecen comparaciones entre las ecuaciones de movimiento circular acelerado y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Seguiríamos entonces con la sección 10.9 que habla acerca de el movimiento de rodamiento de un cuerpo rígido. El movimiento de rodamiento establece cuáles son las condiciones que debe satisfacer un cuerpo para que podamos decir que está rodando. Rodando en el sentido en que las ruedas de un carro ruedan sin deslizarse sobre la carretera. Entonces, para esta parte, imaginemos que tenemos una carretera bastante rugosa y tenemos también una rueda sobre la carretera. Ahora, esa rueda en este momento va a girar sobre sí misma en esta dirección. Si la rueda gira en esta dirección, entonces el centro de masas de la rueda se va a trasladar hacia la derecha. Entonces, la rueda va a tener un movimiento de traslación hacia adelante, mientras que tiene un movimiento de rotación sobre ella misma. ¿Ok? La rapidez angular con la que gira es omega y la velocidad del centro de masas es VCM. Esta rueda se caracteriza además por poseer como parámetro un radio y va a tener también una masa m. Ahora, hay que reflexionar un poco acerca de lo que significa que un cuerpo ruede. Recordemos que hay una diferencia entre rodar y deslizarse. Si se desliza, entonces la superficie que hace contacto entre la rueda y el piso, o el suelo, ¿verdad? Se va a arrastrar a lo largo del movimiento. Pero si el cuerpo está rodando, entonces debe satisfacer que el punto donde hace contacto la rueda con el suelo no se mueve. El punto de contacto no se debe mover. O no se debe deslizar, mejor dicho. No se debe deslizar. Puede parecer un poco contradictorio decir que ese punto no se mueve si yo estoy diciendo que la rueda está moviéndose, pero es diferente. La rueda como un total sí se mueve, sí avanza hacia adelante, pero el punto en particular en el que la rueda hace contacto con el suelo no se mueve, ese punto no se desliza. Ese punto hace contacto con el suelo y no se desliza
Posiblemente porque entre la rueda y el suelo existe una fuerza de fricción estática. Entonces, conforme la rueda se va rodando, ¿verdad? Entonces, la rueda va abarcando un movimiento angular, ¿verdad? Que va describiendo un ángulo zeta y va describiendo entonces un desplazamiento de circunferencia S. Ahí podríamos decir entonces que S es igual al radio de la rueda por zeta, ¿verdad? Yo podría aclarar esta ecuación y decir entonces que la derivada de esto se cumple, o sea que la derivada de S con respecto al tiempo es igual a la derivada con respecto al tiempo del radio por zeta. Ahora, la derivada de S con respecto al tiempo es igual a la rapidez del centro de masas. Y la derivada de R por zeta con respecto al tiempo es igual al radio multiplicado por la rapidez angular. Entonces, esta fórmula de acá es muy importante. A esta fórmula se le conoce con el nombre de la condición de rodadura. Para que un objeto circular esté rodando sobre el suelo, debe satisfacer entonces que su rapidez del centro de masas sea igual al radio del objeto multiplicado por la rapidez de la rapidez angular. De igual forma, si en este problema hubiera aceleración, nosotros podríamos incluir una fórmula adicional. Esta fórmula dice que la aceleración translacional A es igual al radio por la aceleración angular, ¿verdad? Esta fórmula forma parte de la condición de rodadura pero aplica solamente cuando el movimiento es acelerado. Es posible encontrar situaciones donde hay rodadura y que el movimiento no es acelerado. Entonces, esta ecuación aplica, pero solamente cuando el movimiento es acelerado. De la misma forma, entonces, nosotros podemos encontrar una ecuación para calcular la energía cinética de un cuerpo en rodadura. Recordemos que un cuerpo en rodadura es un cuerpo que tiene un movimiento traslacional al mismo tiempo que tiene un movimiento angular, ¿verdad? Entonces, la energía cinética total es igual a la energía cinética rotacional más la energía cinética traslacional. Entonces, la energía cinética es igual a un medio por el momento de inercia del centro de masas por la rapidez angular al cuadrado más un medio por la masa del objeto por la velocidad del centro de masas al cuadrado. De manera tal que esta parte de aquí es la parte rotacional y esta otra parte de acá es la parte traslacional. Pero esta ecuación va acompañada por otra condición, con la condición de rodadura. Es decir, que la velocidad del centro de masas sea igual al radio del objeto por la rapidez angular. La rapidez angular, ¿no? Así.
Entonces, hay problemas donde hay movimiento de rodadura, donde nos interesa calcular la energía cinética asociada a ese movimiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Vamos a hacer un problema de ejemplo. Vamos a hacer el problema 35. El problema 35 se encuentra en la página 282. Voy a tomarle foto y lo voy a mandar al chat. Listo. El problema 35 dice, una lata metálica que contiene sopa de hongos condensada tiene 215 gramos de masa. 10.8 centímetros de alto y 6.38 centímetros de diámetro. Se coloca en reposo sobre su lado en lo alto de un plano inclinado de 3 metros de largo que está a 25 grados con la horizontal y luego se libera para rodar recto hacia abajo. Llega a la parte baja del plano después de 1.50 segundos. Si supone conservación de la energía mecánica, calcula el momento de inercia de la lata. ¿Qué parte de la información, si hay alguna, es innecesaria para calcular la solución? ¿Por qué no puede el momento de inercia calcularse a partir de I igual a un medio de m por r a la 2 para la lata cilíndrica? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ya casi nos toca tomar el recreo. Vamos al recreo a partir de ahora y cuando regresamos sí, a las 4 de la tarde, entonces seguimos, ¿de acuerdo? Entonces vamos al recreo. Según el problema 35, entonces yo tengo un plano inclinado que forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Y hay una lata que se deja caer, ¿verdad? Entonces, el plano tiene, bueno, tiene el punto más alto, ¿verdad? Y al principio la lata estaba acá. Y al final, cuando la lata llega abajo, ¿verdad? Vamos a dibujar esto acá. Entonces, la lata se va a encontrar aquí. Esperen para hacer otra vez, a encontrar aquí abajo. Nos dice el problema que la rampa tiene una longitud de, de 3 metros de largo. Eso quiere decir, entonces, que el alto del plano inclinado tiene que ser 3 metros multiplicados por el seno de 25, ¿verdad? Haciendo un poco de trigonometría. Entonces, eso nos da 1.27 metros. Pero además de eso, sabemos que la lata metálica de sopa, ¿verdad? Tiene un radio. Y ese radio, aunque sea pequeñito, ¿verdad? Aunque sabemos que ese radio es de
6,38 centímetros divididos entre 2. O sea, es de 3,19 centímetros. Ese radio va a tener alguna implicación en el cálculo de las alturas iniciales y finales. Recordemos que las alturas para un problema que involucra un cuerpo sólido se miden desde el nivel de referencia, que en este caso tomaré como el suelo, hasta el centro del objeto. Entonces, esa sería la altura Y inicial y esta de acá sería la altura Y final de la lata de sopa. Puedo decir entonces que Y inicial es 1,27 metros más el radio que sería más el radio que sería de 0,0319 metros. Y eso me da 1,30 metros, ¿verdad? Y por otro lado, la altura Y final sería justamente el radio, es decir, sería 0,0319 metros. Muy bien. El problema nos dice también que la lata parte del reposo, desde la parte más alta, y llega a la parte de abajo después de un tiempo de 1,5 segundos, 1,50 segundos. Entonces, acá nosotros podemos calcular la velocidad inicial como 0, la velocidad inicial del centro de masas como 0, y tendremos que obtener la velocidad final del centro de masas, VFCM, aplicando alguna de las ecuaciones conocidas de cinemática. Vamos a empezar haciendo eso. Vamos a empezar calculando la velocidad traslacional final del centro de masas. Para calcular la velocidad traslacional final del centro de masas, voy a utilizar entonces la siguiente ecuación. Primero voy a calcular cuál fue la aceleración de bajada de la lata, usando solamente los datos que me dan. En este problema sería un error a suponer que la aceleración con la que cae es la de la gravedad. Eso no nos consta, ¿verdad? Tampoco sabemos, no podemos estar seguros si la aceleración con la que cae es g por el seno de zeta. ¿Por qué no? Porque en este problema nosotros tenemos un movimiento de rodadura y la rodadura influye en cierta forma en la manera en que la lata cae. Entonces, para calcular la aceleración, voy a tomar esta ecuación, la que dice que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. La distancia serían los 3 metros que cae sobre el largo de la pista, ¿verdad? La velocidad inicial de 0, afortunadamente. Entonces, esto simplifica mucho el cálculo. Podemos decir que la aceleración con la que cae la lata es igual a 2 veces la distancia dividido entre el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería igual a 2 por 3 metros dividido entre 1,5 segundos al cuadrado. Y eso da 6 entre 1,5 al cuadrado es aproximadamente 2,67
metros entre segundo a la 2. ¿Ok? Vean que aquí hubiera sido un error hacer esto. Hubiera sido un error decir que la aceleración era g por el seno del ángulo. 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 25 es igual a 4,14 metros entre segundo a la 2. Nos hubiera dado diferente, ¿verdad? Entonces, esta fórmula que nosotros conocemos para un problema de plano inclinado no es aplicable porque la lata está rodando, ¿verdad? Y una lata que está rodando tiende a acelerar más despacio que una lata que solamente se desliza. En esto la condición de rodadura afecta mucho. Ahora, para calcular la velocidad final de traslación del centro de masas, yo podría, por ejemplo, agarrar esta fórmula, la que dice que la velocidad final del centro de masas es igual a la velocidad inicial del centro de masas más aceleración por tiempo. Recuerdo que la velocidad inicial es 0. Y entonces esto es igual a aceleración por tiempo, que es igual a 2,67 metros entre segundo a la 2 por el tiempo de 1,50 segundos. 2,67 por 1,50 es igual a 4 segundos. Perdón, 4 metros entre segundos. Esa sería la velocidad final de traslación del centro de masas. Ahora viene la parte interesante. Vamos a aplicar, para calcular el momento de inercia, vamos a aplicar la condición de la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial, cuando está en la parte más alta de la rampa, tiene que ser igual a la energía mecánica final cuando está en la parte más baja de la rampa. Y la energía mecánica en este problema es igual a la energía potencial gravitacional más la energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional. Es importante recordar que cuando la lata está rodando, la energía cinética se parte en dos. Se parte en la parte traslacional y en la parte rotacional. Entonces, esta ecuación lo que nos dice es que la energía potencial gravitacional inicial más la energía cinética traslacional inicial más la energía cinética, rotacional inicial es igual a sus correspondientes cantidades finales, ¿verdad? U final, K traslacional final, más K rotacional final. Vamos a expandir esta ecuación en sus correspondientes términos. Esto quiere decir que la masa por la gravedad por la altura inicial más un medio por la masa por la rapidez inicial al cuadrado del centro de masas más, ahora, la parte rotacional sería un medio por el momento de inercia del centro de masas, que es el que queremos calcular nosotros, por la rapidez angular inicial al cuadrado. Es igual a la masa por la gravedad por la altura final más un medio por la masa por la velocidad final del centro de masas al cuadrado más un medio por el momento de inercia por la rapidez angular final al cuadrado. Ojo a un detalle, en este problema yo no puedo cancelar las masas
porque hay un término en la energía que no se calcula con la masa, que es el término de energía cinética rotacional, ¿verdad? Yo sabía que por ahí dice, ¿verdad? Que la masa de la lata es de 215 gramos. Y bueno, en algún momento ese dato me va a ser útil, ¿verdad? Es 0.215 kilogramos. Como la lata parte del reposo, entonces la velocidad inicial del centro de masa es de cero. También sabemos que la velocidad angular inicial del centro de masa tiene que ser cero, porque el puro principio del problema, cuando ustedes sueltan la lata no estaba rodando, ¿verdad? La lata empieza a rodar después, y cuando llega a la parte más baja del plano inclinado, ya tiene una rapidez angular considerable. De hecho, para que se pueda aplicar en este problema la condición de rodadura, que es muy importante, la condición de rodadura establece que la velocidad final del centro de masas tiene que ser igual al radio de la lata multiplicada por la rapidez angular final del centro de masas. Entonces, yo podría usar este dato para calcular la rapidez angular final. La rapidez angular final es igual a la velocidad final del centro de masas dividido entre el radio. La velocidad final, habíamos dicho que era 4 metros entre segundo. Y el radio de la lata era de 3,19 centímetros, que es entonces 0,0319 metros. Y por lo tanto la rapidez angular final es igual a 1.25, no, perdón, 125 radianes entre segundo. Así que voy a ir simplificando poco a poco este problema, ¿verdad? Como ya encontré que estos dos términos se cancelan, puedo decir que esto es igual a decir que la masa por la gravedad por Y inicial es igual a la masa por la gravedad por Y final más. Entonces, vean lo que voy a hacer ahora. No voy a dejar esto así, voy a dejarlo como un medio por la masa por la velocidad final al cuadrado más un medio por el momento de inercia por la rapidez angular final al cuadrado. Lo que yo tengo en mente en este caso es despejar esto, despejar el momento de inercia, ¿verdad? Entonces, haciendo un despeje, yo podría decir, ¿verdad? Que el momento de inercia tiene que ser igual a, vamos a ver, la masa por la gravedad por Y inicial menos Y final menos un medio por la masa por la velocidad del centro de masas final a la 2, todo metido dentro de un paréntesis, multiplicado por 2 y dividido entre la rapidez angular final a la 2, ¿verdad? Haciendo el despeje matemático. Vamos a ver cuánto nos da entonces. 2 por 0,215 kilogramos por 9,8 metros entre segundo a la 2 por Y inicial menos Y final. Si ustedes se fijan bien, Y inicial menos Y final es igual a 1,30 metros menos 0,0319 metros. Es igual a 1,27 metros. Voy a ahorrarme esta resta y la voy a poner aquí de una vez, multiplicado por 1,27 metros, ¿verdad? Menos un medio por la masa de 0,215 kilogramos por la velocidad final, que era de 4 metros por segundo, a la 2.
Cierro paréntesis y divido todo entre la rapidez angular final, que era de 125 radianes entre segundo al cuadrado. Y me queda que el momento de inercia es igual a... Vamos a ver cuánto me da. Ahí ustedes, por favor, les voy a pedir que lo revisen para descartar la posibilidad de que esté cometiendo algún error. Pues 15 por 4 a la 2 entre 125 a la 2. Me queda que el momento de inercia es igual a 1,22 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro al cuadrado. Claramente, cuando ustedes ven el montón de unidades que tiene esta cantidad, ¿verdad? Kilogramo, metro entre segundo al cuadrado, metro, kilogramo, metro entre segundo al cuadrado, radio entre segundo, tal vez les puede asustar tener que calcular las unidades otra vez, pero es muy sencillo. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos calculando, al fin y al cabo, una cantidad que se supone que es un momento de inercia. Y los momentos de inercia se calculan siempre en unidades de kilogramo por metro al cuadrado. Entonces, la respuesta es que el momento de inercia de la lata de sopa era de 1,22 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro. Vamos a ver, hasta esta parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, la parte B dice, ¿qué parte de la información, si hay alguna, es innecesaria para calcular la solución? Ok, vamos a ver uno por uno los datos. Dice, una lata metálica que contiene sopa de hongos condensada tiene 215 gramos de masa. La masa de 215 gramos sí lo utilizamos, ¿verdad? Por ahí aparece. Tiene 10,8 centímetros de alto. Ese dato, el alto de la lata, en ningún lugar lo utilicé. En ningún lugar lo utilicé. Es un dato que es innecesario. Cuando yo hago un dibujo de la lata, yo me imagino que la lata se ve como un cilindro, ¿verdad? La lata tiene una altura de 10,8 centímetros y tiene un diámetro de 6,38 centímetros. Pero lo que está ocurriendo acá, ¿verdad? Es que la lata, cuando rueda sobre ella misma, ¿verdad? Rueda en torno a esta dirección. Entonces, el momento de inercia, cuando la lata gira sobre el eje, llamémoslo el eje de rotación, depende del radio de la lata, pero no depende del alto de la lata, porque el alto es una dimensión, bueno, es una cantidad que se mide en la misma dirección que este eje. De hecho, la pregunta después dice, ¿por qué no se puede utilizar la fórmula que dice que el momento de inercia es un medio de m por r a la 2? Vamos a ver. Si la lata estuviera, si la lata tuviera una masa distribuida de manera completamente uniforme, su momento de inercia
se calcularía con la fórmula I igual a 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Entonces, esta fórmula, ¿verdad? Sí depende del radio, en este caso diríamos el diámetro, pero no depende del alto de la lata. Claro que hay que tener en cuenta una cosa. En este problema, realmente, el momento de inercia no se puede calcular con esta fórmula, porque esta fórmula parte de la suposición de que la masa se encuentra distribuida de manera completamente uniforme. Ahora, en la vida real, ese puede no ser el caso. Si esto es una lata de sopa, ¿verdad? Es posible, por ejemplo, que las paredes de la lata sean más densas que el líquido que está contenido dentro de la lata. O si es una sopa que tiene ingredientes sólidos, entonces van a haber algunas regiones de la lata donde hay más concentración de masas que otra. Entonces, podría haber, digamos, algún sólido aquí, algún sólido acá, ¿verdad? Algún sólido acá, pero el resto de la lata podría estar llena de líquido. Entonces, esta fórmula no es completamente correcta. No es completamente correcta porque parte de la suposición de que toda la masa está uniformemente distribuida. Pero aún así, esta fórmula puede servirnos como una primera aproximación del momento de inercia real de la lata. Hagamos la prueba. Si yo calculo el momento de inercia con esta fórmula, el momento de inercia me hubiera dado 1/2 de la masa por radio al cuadrado. O sea, hubiera sido 1/2 por la masa que era de 0,215 kilogramos por el radio que era de 0,0319 metros al cuadrado. Y eso me da 1,09 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro a la 2. Pero habíamos encontrado que el momento de inercia real en este problema era 1,22 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro a la 2. O sea que no son el mismo, ¿verdad? Si el momento de inercia nos da un poquito más grande, el dato real que el dato teórico, lo que esto quiere decir, en otras palabras, es que hay una mayor concentración de masa a distancias mayores del eje de la lata. O sea que muy probablemente, esto se pueda explicar a partir del hecho de que las paredes de la lata son mucho más densas que el líquido contenido dentro de la lata. O inclusive podríamos considerar un caso todavía más complicado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo me imagino que la lata no está completamente llena? ¿Verdad? Si la lata no está completamente llena, entonces eso significa que el líquido que está en la lata, ¿verdad? Va a abarcar cierto espacio de la lata, pero hay una parte que está vacía y conforme la lata va rodando, entonces el líquido dentro de la lata se va a ir moviendo, ¿verdad? Va a ir cambiando su posición y eso quiere decir entonces que si la masa que está dentro de la lata se está moviendo, entonces el momento de inercia cambia, ¿verdad? No es constante, sino que cambia dependiendo de la forma en que la masa está distribuida. Entonces, eso es una complicación adicional que hay que considerar, ¿verdad? Si la lata está parcialmente vacía, eso tiene una importancia
a la hora de calcular el momento de inercia. Ok, vamos a ver, hasta esta parte, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros entonces? Sí, profe.